Me llamo Emily Wallace. Tenía 15 años cuando morí. Y lo más extraño es que al principio no me pareció nada especial. Era una mañana de lunes cualquiera a principios de abril, justo una semana antes de las vacaciones de primavera. Mis mayores preocupaciones ese día eran si sacaría una C o una B en mi examen de álgebra, y si Jenny por fin me volvería a hablar después de nuestra discusión por ese estúpido vídeo de TikTok. Yo no era religiosa. O sea, mi madre nos llevaba a la iglesia cuando era pequeña, pero después de que mi padre se fuera, todo cambió un poco. Los domingos se convirtieron en días de colada. Mi hermano pequeño, Mike, jugaba videojuegos mientras yo revisaba Instagram o veía Netflix con auriculares. No pensé mucho en Dios, la verdad. La vida simplemente seguía su curso, pantalla tras pantalla, día tras día. Esa mañana, recuerdo haber comido un trozo de pastel que alguien trajo a la escuela para un cumpleaños. Ni siquiera pensé en preguntar qué contenía. Nunca había tenido alergias, ni siquiera un estornudo en época de polen, pero algo salió terriblemente mal. Al principio, sentí una picazón extraña en la garganta. Tosí, intenté beber agua, pero la sensación empeoró rápidamente, como si tuviera hormigas rojas arrastrándose bajo la piel. Sentí una opresión en el pecho que me apretaba los pulmones. Jadeé, pero no salió. Miré alrededor del aula, queriendo gritar pidiendo ayuda, pero mi voz apenas era un susurro. Mi corazón empezó a latir con fuerza como un tambor en mis oídos. Se me nubló la vista. Me puse de pie tambaleándome y entonces todo se quebró. Me desplomé. Recuerdo el sonido de mi cráneo al golpear el suelo de baldosas, ese golpe seco resonó en la nada, y luego en el silencio. Pero no era el silencio de la muerte que esperaba. Era más como el silencio que se escucha bajo el agua, denso, envolvente, extraño. Entonces me di cuenta de algo imposible. Estaba flotando. Abrí los ojos, o quizás no, pero pude ver. Mi cuerpo estaba en el suelo, inmóvil, mientras los profesores corrían hacia mí presas del pánico. Vi mi mochila, con el lápiz roto a su lado. Incluso vi mi teléfono boca abajo en el suelo, vibrando con un mensaje de mi amigo Aarón. Pero no tenía miedo, no del modo en que lo esperaba. Ahora estaba separado, como si me hubiera quitado un abrigo y lo hubiera dejado atrás. El pánico y el dolor que me oprimieron el pecho habían desaparecido. Lo que quedaba era yo, solo yo. Mis pensamientos, mi conciencia, mis recuerdos, pero ya no tenía miedo. Y en ese instante, supe que había muerto. Me elevaba, no como si me hubieran tirado cuerdas, sino como si me hubiera elevado la paz. El techo del aula se desdibujó, y lo atravesé como si fuera niebla. Por encima de la escuela, vi el estacionamiento, el asta de la bandera, el gimnasio donde teníamos las asambleas. Luego, aún más arriba, pude ver todo el vecindario, las casas como casas de muñecas, los árboles meciéndose suavemente como si me conocieran. Y entonces vi la luz. No era como una bombilla ni como el sol. Estaba vivo. Latía con calidez. Llamaba a algo profundo en mí que ni siquiera sabía que existía. Me acerqué a él sin caminar, sin pensar. Y cuanto más me acercaba, más recordaba algo que ni siquiera sabía que había olvidado. Estaba hecho para esto. El mundo que dejé atrás empezó a sentirse distante, como un sueño del que acababa de despertar. Todas mis preocupaciones, el drama de las redes sociales, las inseguridades, los exámenes, las comparaciones, se desvanecieron. Empecé a sentirme limpia de una forma que no sabía que necesitaba. Y entonces, justo antes de entrar por completo en la luz, una voz, profunda y amable, llenó el espacio a mi alrededor. Emily, no tengas miedo. Mi viaje apenas comienza. Si has llegado hasta aquí y sientes que algo en ti se conmueve, te invito a que me acompañes. Lo que voy a compartir no es solo una historia. Es una advertencia, una revelación y un mensaje de esperanza.
suscríbete a este canal y deja un comentario abajo. Puede que aún no lo creas todo, pero al final de esto, quizás sí. Floté en silencio durante lo que me pareció 1 segundo y 1000 años. El tiempo ya no era el mismo. No se movía como en la tierra. Sentía que estaba suspendido en algo eterno. Abajo, el mundo se encogía. Vi la escuela, luego mi calle, luego mi casa. Vi a Mike viendo dibujos animados en la sala, con un tazón de cereal en equilibrio sobre sus rodillas. Vi a mi madre en la cocina, enviando mensajes de texto a alguien, sin darse cuenta de que el corazón de su hija había dejado de latir. No me asustó. Eso es lo que más me asombra todavía al recordarlo. No había miedo, ni pavor, solo una abrumadora sensación de certeza. No me había ido. Era más yo que nunca. Me elevé más alto entre las nubes, más allá de donde el azul del cielo se transforma en espacio profundo. Pero el espacio al que entré no era frío ni vacío. Era rico, lleno de estrellas que zumbaban como música. Había movimiento, propósito, inteligencia. La creación misma se sentía viva. Entonces lo volví a ver, la luz, no solo luz, sino una presencia. Pulsaba suavemente en la distancia, creciendo a medida que me acercaba. No era áspera ni cegadora. Era suave y fuerte. No solo brillaba, sino que me daba la bienvenida. Y entonces la presencia se adelantó. No hubo presentación, ni truenos ni toques de trompeta, solo un ser tan radiante y familiar que supe al instante que era Jesús. No necesitó decir su nombre. Lo supe, no con la mente, sino con el alma. Él era el centro de todo, el amor en cada canción de cuna, la misericordia en cada amanecer, el dolor en cada corazón humano que buscaba la verdad. No vi a un hombre con túnica ni sandalias. Vi luz, luz pura, viva y santa. Y, sin embargo, tenía ojos, no ojos en el sentido humano, sino ojos que me miraban directamente, ojos que veían todo lo que había hecho, cada pensamiento, cada momento. Pero en lugar de juicio, albergaban comprensión. Esperaba sentir vergüenza. Bueno, no era mala persona, pero le había mentido a mi madre. Había chismeado. Había fingido bondad. Había pasado más tiempo venerando mi teléfono que cualquier cosa santa. Pero él no me condenó. En cambio, me mostró una descarga de recuerdos. Reviví momentos de mi vida, no solo desde mi punto de vista, sino desde el de otros. Vi cómo mis palabras habían herido a alguien, cómo mi silencio había decepcionado a alguien. Lo sentí todo, no como culpa, sino como claridad. Y entonces llegó lo más impactante. Me dejó sentir que estaba conmigo en cada momento. Cuando lloraba en mi habitación, sintiendo que nadie me entendía, él estaba allí. Cuando me reía tanto que no podía respirar en las pijamadas, él estaba allí. Cuando me miraba al espejo, deseando verme diferente, él estaba allí, siempre paciente, siempre cariñoso, esperando. Empecé a llorar, no de vergüenza, sino de una gratitud indescriptible. Ser plenamente conocida y aún tan amada. Algo dentro de mí se quebró, una dureza que ni siquiera conocía. Yo te creé, dijo su voz, no a través de mis oídos, sino directamente en mi ser. No eres un accidente. No estás sola. Esas palabras lo cambiaron todo. Me di cuenta de que había pasado gran parte de mi vida intentando ganarme la aprobación con mis calificaciones, mis gustos, mi apariencia y mi desempeño. Pero aquí, frente a aquel que creó las galaxias, no necesitaba hacer nada. Él me veía, y yo era suficiente. La luz a nuestro alrededor cambió. Sentí algo conmovedor, como el comienzo de una historia, una para la que no estaba preparada, pero que necesitaba escuchar. Y así, empezó a mostrármelo. La luz que rodeaba a Jesús comenzó a latir como el ritmo de un corazón. No era un sonido, sino una presencia, una quietud sagrada, un conocimiento.
Podía sentirla irradiando a través de mí, no solo a mi alrededor, sino dentro de mí, como si siempre hubiera sido parte de esta luz, y el mundo del que provenía fuera la ilusión. Jesús me miró, no con la mirada que dan quienes juzgan o deciden algo sobre ti, sino con un amor tan profundo que parecía no tener fin. Sin decir palabra, me trajo a una especie de recuerdo, no como una película ni un sueño, sino como si estuviera reviviendo mi vida. Esta vez, no lo vi desde mi perspectiva. Lo vi desde la suya. Me vi a mí misma de niña, quizá de 5 años, sentada en el columpio de nuestro viejo patio trasero. Me había raspado la rodilla y lloraba porque nadie venía, pero lo sentí allí. No lo sabía entonces, pero él estaba sentado a mi lado, no aliviando el dolor, sino conteniéndolo conmigo. Vi el tiempo en la secundaria cuando fui intimidado por chicas en las que antes confiaba. Me sentí tan invisible, tan rechazada. Pero aquí, vi cómo Jesús había estado a mi lado, con el corazón roto por el mío, susurrándome de maneras que aún no podía oír. Y entonces vi cosas de las que no me sentía orgullosa, veces que dije palabras que menospreciaban a los demás, veces que me reí de alguien para encajar, veces que le puse los ojos en blanco a mi madre cuando solo intentaba amarme. Pensé que sentiría vergüenza. Pero lo que sentí fue tristeza, su tristeza. No la tristeza de un Dios enojado por mi pecado, sino la de un padre cuya hija se estaba haciendo daño. Me di cuenta de que cada acto egoísta era en realidad mi huida del amor. Entonces me mostró algo inesperado, las veces que casi tomé la decisión correcta. Los momentos en que sentí el impulso de ser amable, pero me contuve, los días en que me miré al espejo y odié lo que vi, a pesar de que él me había creado con tanto cariño. Cada uno de estos momentos estaba envuelto en tanta ternura. No me los contaba. Me mostraba como nunca se había ido, incluso cuando lo ignoraba, incluso cuando vivía como si no existiera. Empecé a llorar de nuevo, no de miedo, sino de un dolor insoportable. Todas las formas en que había intentado ganarme el amor del mundo, a través de la perfección, del buen desempeño, de encajar, me habían dejado agotada. Pero en sus ojos, vi la verdad, no tenía que ganarme nada. Ya era suya. Extendió una mano, no como quien toma algo, sino como quien te invita a casa. Y aunque me sentía como si no tuviera cuerpo, me acerqué a él. Al acercarme, ocurrió algo increíble, la luz no solo me rodeó, sino que me penetró. No me refiero a un resplandor ni a una sensación. Me llenó por completo, como un calor que se derramaba en lugares fríos que ni siquiera sabía que existían en mi interior. De repente, recordé quién era en realidad, no la chica que se comparaba con todos los influencers de TikTok, ni la hija que nunca se sentía lo suficientemente buena, ni la estudiante que siempre sentía que no estaba a la altura. Era un alma hecha a mano por Dios, hecha para el amor y hecha por el amor mismo. Jesús sonrió, no una sonrisa pequeña, sino una que hizo que todo el universo pareciera sonreír también. No dijo, ahora eres santo. No dijo, por fin eres suficiente. Vete. No dijo nada. Simplemente era, y su presencia fue suficiente para cambiarlo todo. Entonces, justo cuando empezaba a creer que podría quedarme en ese lugar para siempre, me miró de verdad, y su sonrisa se desvaneció en algo más suave, más serio. Hay algo que debo mostrarte, dijo su voz, no en voz alta, sino en mi interior. Asentí, aunque no lo entendía del todo. Aún no lo sabía, pero lo que estaba a punto de ver destrozaría todo lo que creía saber sobre el mundo del que provenía. Sin dar un solo paso, empezamos a movernos, no a través del espacio como lo conocemos, sino a través de algo más profundo. No sentí viento ni movimiento, pero nos movimos. La luz cambió. El amor seguía ahí, pero ahora contenía algo más, una especie de peso, una seriedad que aún no había sentido. Jesús seguía a mi lado. No me explicó nada, pero no hacía falta. Sentí que lo que estaba a punto de ver era muy importante. El mundo se desplegó ante mí, pero no el mundo que acababa de dejar atrás.
Este era el mundo tras el mundo. Parecía familiar, pero carecía de ilusión. La superficie de todo se desprendió, y lo oculto apareció a la vista. Al principio, vi escenarios, conciertos, vídeos musicales, actuaciones que parecían descomunales. La multitud gritaba de alegría, con las manos alzadas en adoración a las estrellas que los cubrían. Las luces destellaban, las máquinas de humo explotaban, todo brillaba. Reconocí a algunas personas, cantantes famosas, influencers a las que seguía, chicas que se suponía que serían todo lo que yo creía que quería ser, hermosas, seguras de sí mismas, poderosas. Pero Jesús me hizo ver más allá de la superficie. Lo que vi a continuación me estremeció el espíritu. Detrás de las sonrisas perfectas y los trajes de diseñador, había un vacío, un profundo vacío espiritual. Estas personas no solo estaban cansadas o agotadas. Estaban perdidas. Algunas estaban encadenadas no con cadenas físicas, sino espirituales. Las vi atadas por el miedo, la adicción, la vergüenza y algo más oscuro para lo que no tenía palabras. Fueron creados para la luz, dijo Jesús suavemente, con su voz como un suave saludo. Pero se les enseñó a perseguir las sombras. Entonces la escena cambió. Estaba en una habitación grande y lujosa, tenuemente iluminada, ricamente amueblada, con detalles dorados y sillas de terciopelo. El tipo de lugar que la gente llamaría poderoso. Había hombres allí, mayores, bien vestidos, tranquilos, sonrientes, pero sus sonrisas nunca se reflejaban en sus ojos. Estaban sentados en una mesa larga, y frente a ellos se sentaba una chica, más joven de lo que esperaba, de unos 19 años. Parecía nerviosa, esperanzada, llena de sueños. Sostenía un bolígrafo en la mano y miraba fijamente un contrato que tenía delante. Entonces Jesús me dejó ver lo que realmente estaba sucediendo. Mientras su mano se movía para firmar su nombre, un pequeño destello de luz abandonó su pecho como una brisa en una mañana de invierno. Se deslizó sobre la mesa y se desvaneció. En su lugar, un hilo de oscuridad envolvió su corazón y conectó con los hombres. Les llaman contratos, dijo Jesús, y su voz denotaba tristeza. Pero en el espíritu, son paquetes. La niña no lo sabía. Pensó que solo estaba firmando un acuerdo, como cualquier joven artista. Pero espiritualmente, estaba atando una parte de sí misma a algo que quería usarla, no amarla. Y vi lo que vino después. Vi cómo sus canciones cambiaban, de esperanza y verdad a glorificar el dolor, el vacío y el control. Vi cómo sus vídeos se volvían más oscuros, más sugerentes, menos honestos. Su mirada se volvió opaca. Su sonrisa, forzada. El hilo se hizo más denso. Y no estaba sola. Vi a docenas, a cientos, personas a las que una vez admiré, personas a las que seguí, personas cuyas palabras moldearon mi forma de pensar sobre la belleza, el éxito, las relaciones, incluso Dios. Estaban siendo utilizadas. Algunas lo sabían. Otras no. Pero todas estaban atrapadas. Llevan un mensaje que no es suyo, dijo Jesús. Y el mundo los recompensa por ello. Pero el precio es su luz. Quise apartar la mirada. Me dolía demasiado. Pero Jesús no me dejó voltear. Emily, dijo con dulzura, no se trata solo de ellos. Se trata de ti. De todos ustedes, los que miran, los que escuchan, los que creen lo que ven en la pantalla. Se me cayó el alma a los pies. De repente, me vi sola en mi habitación, viendo vídeos, comparándome, sintiéndome inferior, deseando lo que tenían, necesitando que me notaran, intentando imitar lo que creía que me haría suficiente. Vi cómo los mensajes que absorbía habían moldeado mi visión de mí misma y de los demás. Fuiste creado para la luz, dijo, repitiendo esas mismas palabras. Pero el mundo te dijo que persiguieras las sombras. Y entonces comprendí, esto no era solo una advertencia sobre las celebridades. Era una revelación sobre la cultura,
cómo ha sido secuestrada, cómo la fama se ha convertido en una herramienta de engaño y cómo jóvenes como yo somos sus blancos. Miré a Jesús, atónito. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué cambiarían su luz? Porque tienen miedo, dijo, y su voz transmitía dolor y compasión a la vez. Miedo de ser olvidados, miedo de no ser vistos, miedo de ser comunes y corrientes. El enemigo susurra mentiras, y ellos las creen. No sabía qué decir. Mi mundo se desmoronaba, y aún así, esto era solo el principio. La visión cambió de nuevo. Ya no estaba en la ciudad, ni en un escenario, ni en un estudio de grabación. De repente, me encontraba flotando sobre una isla. Al principio, fue impresionante, playas de arena blanca, aguas cristalinas, elegantes villas, palmeras meciéndose con la cálida brisa. Parecía el paraíso. Pero en cuanto miré más de cerca, lo sentí. El aire que rodeaba aquel lugar no transmitía paz, gritaba, no en sonido, sino en espíritu. Podía sentir el dolor impregnado en la tierra, como sangre lavada, pero jamás olvidada. Bajo la belleza había algo indescriptiblemente oscuro, algo maligno. Jesús estaba a mi lado. No pregunté dónde estábamos, lo sabía. El nombre me llegó al corazón como una piedra, Epstein. Esta era esa isla. Pero lo que Jesús me mostró no era la versión que se escucha en las noticias o se ve en los artículos. No eran solo crímenes y escándalos. Era la verdad espiritual que subyacía a todo. Vi gente llegar en jets privados y yates, hombres y mujeres vestidos de lujo, riendo, bebiendo, sonriendo para las fotos. Sus nombres eran conocidos. Algunos habían ganado premios. Algunos habían escrito leyes. Algunos habían liderado naciones. Pero en este lugar, su poder no se usó para el bien, sino para algo terrible. Jesús me protegió de lo peor. No me dejó verlo todo, pero sí sentirlo, las víctimas, su miedo, su aislamiento, su dolor. Sentí la desesperación de los niños privados de su seguridad. Sentí el vacío en los corazones de quienes una vez conocieron el amor, ahora endurecidos por los rituales y el secretismo. Quería darme la vuelta, susurré, cerrar los ojos. Pero no pude. Este lugar no se trata solo de pecado, dijo Jesús. Se trata de sacrificio. Al principio no lo entendí. Lo miré con el corazón dolido. Entonces dijo algo que me destrozó: en las más altas esferas de la fama y el poder, el enemigo exige más que palabras. Exige inocencia. Temblaba, no por miedo a mí, sino por todos los que no tenían voz. Me mostró a una joven, no mayor que yo cuando morí. La habían traído a la isla con promesas de oportunidades, una vida mejor, éxito. Sonrió al principio, luego desapareció. Vi cómo, en este reino, la inocencia no estaba protegida, sino consumida. Profanan lo que es puro, dijo Jesús, para obtener más control, más influencia, más favor de la oscuridad a la que sirven. Mi espíritu retrocedió. ¿Pero por qué?, pregunté entre lágrimas. Porque el enemigo los engaña, respondió. Promete poder a cambio de silencio. Promete un legado a cambio de obediencia. Promete la eternidad si tan solo entregan su luz. Entonces vi algo aún más aterrador: estos actos no eran aislados. No eran culpa de un solo hombre. No se trataba solo de Epstein. Se trataba de un sistema, una red de oscuridad, un mercado. Se compraban y vendían almas, no con dinero, sino con influencia, con miedo y con silencio. Vi a celebridades que nunca habían pisado la isla, pero que sabían, y no dijeron nada. Guardaron silencio para proteger sus carreras, su marca, su imagen. Y cada vez que apartaban la mirada, otra amenaza de oscuridad los envolvía. El precio del silencio es la esclavitud, dijo Jesús. Y el precio de la verdad es todo lo que temen perder. Entonces me dejó ver el efecto dominó.
Vi cómo esta oscuridad no se quedó en esa isla, se filtró en canciones, películas, anuncios, comedia y redes sociales. Se vistió de glamour, diversión y empoderamiento, pero era veneno. Y el veneno estaba en todas partes. Vi a niños viendo vídeos en tabletas, absorbiendo mentiras sin darse cuenta. Vi a adolescentes publicando selfies, implorando aprobación, sin comprender el espíritu de la cultura que imitaban. Me vi a mí mismo, vi como una vez envidié a las mismas personas que estaban siendo utilizadas como marionetas de la oscuridad. Ni siquiera lo saben, susurré. Algunos lo hacen, dijo Jesús. Algunos lo eligen. Otros son ciegos. Pero el efecto es el mismo. Se me saltaron las lágrimas, no solo por las víctimas, sino por el mundo, por los ciegos, por los millones que no tenían ni idea de lo que moldeaba sus mentes, sus corazones, sus hijos. Me volví hacia él, destrozada. ¿Hay alguna esperanza? Me miró con una mirada intensa de amor. Siempre hay esperanza. Esto es solo la mitad del camino de Emily. Suscríbete a este canal y deja un comentario a continuación, nunca se sabe quién podría necesitar saber lo que viene a continuación. Después de la visión de la isla, pensé que no podía empeorar. Sentía un gran pesar. Sentía que ya había visto demasiado, pero Jesús no había terminado. Se volvió hacia mí con los ojos llenos de una tristeza que aún no comprendía. Esta oscuridad no se queda en lugares ocultos, dijo con dulzura. Se mueve. Se extiende. Y llega hasta los corazones más comunes. El mundo empezó a cambiar de nuevo, como una cortina que se descorría. De repente, estaba en una habitación familiar, no era la mía, pero estaba cerca. Un niño estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, con la mirada fija en una pantalla. Una tableta brillaba en sus manos. Me acerqué, con la respiración entrecortada, era Mike, mi hermano pequeño, viendo un vídeo de uno de esos influencers a los que seguía, montones de dinero, coches rápidos, pelo perfecto, arrogancia con un toque de humor. Siempre lo había descartado como algo inofensivo, solo entretenimiento. Pero Jesús me mostró algo diferente. Desde la pantalla, un tenue vapor gris se extendía, tenue, casi invisible. Se extendía como humo y lentamente se enroscaba alrededor del pecho de Mike, un hilo. No lo asfixiaba, todavía no. Pero estaba allí. ¿Qué es eso?, susurré. Es una semilla, respondió Jesús. Una semilla de descontento, un susurro que dice que tu vida no te basta. No eres suficiente. Necesitas más. Debes ser más. Sentí un profundo dolor en el pecho. Mike solo tenía 9 años y ya le estaban contando la mentira. Entonces vi a otros, chicas jóvenes comparando sus cuerpos con modelos retocadas. Chicos intentando hacerse los duros porque la música les decía que los hombres de verdad nunca lloran. Familias sentadas juntas, pero con corazones abismales, cada una hipnotizada por una pantalla. El mensaje estaba por todas partes: eres lo que aparentas, eres lo que posees, eres la forma en que la gente se fija en ti. Vi cómo esa mentira también me había moldeado. Recordé noches revisando mi muro, preguntándome por qué no era tan guapa, tan popular, tan perfecta. Recordé publicar cosas que ni siquiera me importaban solo para ser vista, solo para importar. Y vi la hebra en mi propio pecho, había estado ahí durante años. Miré a Jesús. ¿Por qué no lo vi antes? Porque el enemigo es astuto, dijo. No destruye con explosiones. Se erosiona con influencia. No necesita arrastrar a la gente a la oscuridad. Solo necesita apartar la vista de la luz. Sus palabras impactaron profundamente. De repente, lo vi, el patrón. La música que antes cantaba al amor ahora glorificaba el caos. Las películas que antes elevaban las almas ahora las adormecían. Los mensajes de identidad, antes arraigados en la dignidad,
ahora estaban secuestrados por la confusión. Incluso el humor había cambiado, la crueldad se convertía en entretenimiento. ¿Quién lo controla?, pregunté. ¿Quién lo hace llegar hasta aquí? Jesús no señaló a una sola persona ni mencionó nombres. En cambio, me mostró un sistema, un flujo, una corriente subyacente a la sociedad. No era un solo hombre, ni un solo estudio, ni una sola aplicación. Era espiritual, una ola de engaño que cabalgaba sobre la cultura, alejando a la gente de la verdad con mentiras edulcoradas. Ni siquiera saben que los están utilizando, murmuré. Algunos sí, dijo en voz baja. Pero la mayoría son niños ciegos y perdidos que persiguen luces que los llevan a las sombras. Entonces me mostró a una chica, una cantante a la que había seguido durante años. Una vez cantó sobre la esperanza y la sanación, pero su nueva música se sentía fría, más oscura, más distante. Jesús me dejó ver lo que sucedía tras bambalinas. Ella había querido hablar de la luz, pero le dijeron que no se vendería, había querido descansar, pero le dijeron que el agotamiento era el precio de la fama, había querido alejarse, pero temía que la máquina que la construyó pudiera enterrarla con la misma facilidad. Aún tiene una opción, susurró Jesús. Todos la tienen, pero el miedo esclaviza a muchos. Luego me miró. ¿Y tú también? No lo entendía. Cada vez que abres tu corazón, eliges. Cada desplazamiento, cada clic, cada voz que dejas que hable a tu alma, no eres solo un consumidor. Eres un guardián. El peso de aquello me golpeó fuerte. Creía que era inofensiva, solo una chica, que solo observaba, solo seguía. Pero estaba participando. Estaba de acuerdo con lo que consumía. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Sus ojos reflejaban ese mismo amor intenso. Cuida tu corazón. Lo que entra se convierte en lo que sale. Hizo una pausa y añadió, y reza. No solo por ti, sino por los que están perdidos. Sus cadenas no son inquebrantables, pero necesitan que alguien los vea, que luche por ellos, que los ame y los devuelva a la luz. Las lágrimas me rodaron por la cara al pensar en todos los nombres que había elogiado en redes sociales, todas las voces que había elevado, todas las mentiras que, sin saberlo, había contribuido a difundir. Y pensé en Maike, que seguía observando, aún inconsciente. Me sequé los ojos. Quiero elegir mejor. Jesús sonrió y la luz volvió a latir a nuestro alrededor, suave, purificadora, viva. Entonces dijo, hay más que necesito mostrarles. Nos quedamos juntos en la luz, pero algo en la atmósfera cambió, no más oscuro ni más frío, sino más pesado, como si la siguiente parte del viaje requiriera una valentía aún mayor. Jesús me miró con ojos firmes, con conocimiento. Hay una cosa más que debes ver antes de regresar, dijo. ¿Volver?, pregunté en voz baja. No respondió de inmediato. En cambio, abrió algo, no una puerta ni una cortina, sino una capa de realidad, como si retirara la superficie del mundo para revelar la guerra que se escondía bajo ella. Y lo que vi fue un campo de batalla, no con armas ni explosiones, sino con imágenes, voces y decisiones. Estaba en todas partes, en teléfonos, escenarios, aulas, salas de estar. Una guerra no por tierras ni dinero, sino por almas. Jesús señaló una valla publicitaria gigante, digital, rebosante de anuncios. Vi a un cantante popular posando provocativamente junto a unas palabras que no decían nada, pero que lo vendían todo. Junto a eso, un tráiler de película lleno de violencia, crueldad idealizada y confusión. Terminó con risas, como si dijera que nada importaba. Entonces, una red social pasó frente a mí, una chica llorando por su cuerpo, un chico gritándole a la cámara para conseguir me gusta, otra persona renunciando a sus valores solo para conseguir un seguidor más. Todo ruido. Ruido interminable. Pero debajo del ruido había algo más, un susurro, una mentira, una sola frase entrelazada en cada publicación, cada letra, cada imagen, tú eres tu propio Dios.
Fue entonces cuando Jesús me habló, no solo a mí, sino a lo más profundo de mi ser. Esta es la mentira más antigua, dijo. La que derribó ángeles. La que destruyó el jardín. La mentira que dice que puedes definir el bien y el mal sin mí. Su voz no sonaba enojada, estaba quebrada, no por debilidad, sino por dolor. ¿Adoran la fama?, continuó. Adoran la belleza. Se adoran a sí mismos. Pero estos ídolos no pueden salvar. No pueden amar. Solo toman y toman y toman hasta que no queda nada. Volví a ver a la gente, a los influencers, a los artistas, a los políticos. Algunos sabían que engañaban, otros se engañaban a sí mismos. Pero todos tenían algo en común, tenían miedo. Miedo de perder la atención. Miedo de desvanecerse en la irrelevancia. Miedo de la verdad. ¿Pueden salvarse?, pregunté. Jesús se volvió hacia mí. Lo que vi en sus ojos me dejó atónito, era compasión. Nadie está más allá de la redención, dijo. Pero el camino es estrecho. Deben arrepentirse. Deben estar dispuestos a perder todo lo que el mundo les ha dado, fama, poder, control. Hizo una pausa, y sentí el peso de sus palabras. Deben estar dispuestos a decir la verdad sobre la oscuridad a la que una vez sirvieron. Imaginé lo que eso le costaría a alguien, su reputación, su plataforma, sus ingresos, su seguridad. Es un camino difícil, añadió, y muy pocos lo eligen. Pero es el único camino hacia la libertad. Entonces me mostró una visión, una mujer, una celebridad, cuyo rostro era mundialmente conocido. La reconocí al instante, aunque no diré su nombre. En la visión, estaba de pie en un escenario, no actuando, sino hablando. Las lágrimas corrían por su rostro mientras confesaba. Dijo la verdad. Lo expuso todo, y el mundo se volvió contra ella. Lo perdió todo. Pero algo increíble ocurrió, una luz irrumpió en la oscuridad. Emanó de ella, no como focos, sino como el amanecer. Y entre la multitud, otros comenzaron a ponerse de pie. Algunos lloraron, otros aplaudieron, algunos cayeron de rodillas. Su valentía dio origen al despertar. Ella eligió la verdad, susurró Jesús. Y la verdad liberó a otros. Mi corazón latía con fuerza. Entonces me mostró lo opuesto, otra figura, poderosa, silenciosa, reticente. Se aferraban a las mentiras. Protegían la imagen. Sacrificaron a otros para mantener ocultos sus secretos, y su alma se marchitó. Aparté la mirada, temblando. ¿Cómo lo detenemos?, pregunté. Jesús respondió, no con un plan, sino con un llamado. Vivan en la verdad. Háganlo saber. Protejan a los inocentes. Oren por los perdidos. Y nunca olviden, sus decisiones resuenan en la eternidad. Señaló hacia la tierra de nuevo. Cuiden sus corazones. Cuiden sus hogares. Sus pantallas son ventanas, elijan lo que permiten entrar. Y entonces dijo algo que nunca olvidaré, no basta con odiar la oscuridad. Hay que brillar. Su voz resonó como una campana en mi alma. Este no era solo un mensaje para famosos, era para todos. La guerra espiritual no estaba en una isla lejana. Estaba en nuestras salas, en nuestros teléfonos, en nuestras mentes. Y si no la combatíamos con la verdad, nos ahogaríamos en mentiras. Jesús me miró con serena intensidad. Serás una luz. No tengas miedo. Estoy contigo. Creí haber visto lo peor, los contratos, la corrupción, la isla, la cultura contaminada. Pero entonces Jesús dijo, hay un lugar más a donde debo llevarte. La luz que nos rodeaba se atenuó, no desapareció, sino que se aisló. Sentí que su presencia me envolvía como una barrera. Me sostenía no con sus brazos, sino con una fuerza superior a la gravedad.
No quería ir a donde íbamos, pero confiaba en él. Y entonces descendimos. No sé cómo describirlo de otra manera, solo que descendimos, no en el espacio, sino en espíritu. El aire cambió. No hacía calor. Todavía no. Pero era pesado. Cada respiración era como respirar a través del cemento húmedo. No había color ni sonido, solo sombras y el eco de algo antiguo, algo roto. Entonces los oí, al principio no eran gritos, no como en las películas, sino susurros, miles, algunos llorando, otros acusando, otros murmurando mentiras tan rápido que daban vueltas. Y luego silencio. Un silencio que no era paz, era abandono, la ausencia de la presencia de Dios. Y eso, más que el fuego o el dolor, es lo que lo convirtió en un infierno. Jesús me mantuvo cerca. Sabía que estaba protegida, pero aún podía sentir lo que nos rodeaba. Entramos en un espacio, no lo llamaré habitación porque no tenía paredes, solo un vasto vacío lleno de almas. No las torturaban las llamas, las torturaban los recuerdos. Cada alma repasaba su vida a cada instante. Rechazaban la verdad, ignoraban el amor, preferían el yo a la entrega. Algunas gritaban de rabia a Dios. Algunas negaban siquiera estar en el infierno. Otras lloraban y suplicaban otra oportunidad. Pero el tiempo en ese lugar ya no avanzaba. Simplemente era. Vi a personas que jamás habría imaginado, algunas que alguna vez fueron admiradas, otras que predicaron la justicia con la boca, pero nunca conocieron a Jesús de verdad en su corazón, algunas que cambiaron el amor por el control, otras que creían que la verdad no existía. Y lo peor de todo, algunas que nunca creyeron que nada de eso importara. Una persona me miró fijamente. No habló, pero escuché sus pensamientos como una ola rompiendo en mi mente. Diles. Diles que esto es real. Jesús lloró, no en voz alta, no con temblores. Sus lágrimas eran silenciosas. Eternas. Estas no son almas que condené, dijo. Son almas que me rechazaron una y otra vez. Temblé. ¿Y qué hay de las segundas oportunidades?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. Cada día de su vida era una segunda oportunidad, dijo. Mi misericordia los persiguió. Mi voz los llamó a través de los atardeceres, a través de los desconocidos, a través del dolor, a través de la belleza, a través de cada respiración. Y aún así, eligieron la distancia. Eligieron la separación, y ahora esa elección se ha vuelto permanente. Pero fueron engañados, susurré. Sí, respondió. Pero la verdad siempre estuvo disponible para quienes la deseaban. Incluso una semilla de mostaza de fe podría haber abierto la puerta. Entonces vi algo aún más aterrador, almas que una vez conocieron la verdad, que predicaron, cantaron, escribieron y crearon en nombre de Dios. Pero con el tiempo, cambiaron la intimidad por la imagen. Adoraron plataformas en lugar de presencia. Comenzaron a usar el nombre de Dios, pero no su corazón. Se olvidaron de mí, dijo Jesús, y nunca regresaron. Pregunté, ¿es esto lo que quisiste decir con muerte espiritual? Él asintió. No es un castigo. Es el resultado natural de un alma que dice, no te quiero, y honro esa decisión porque soy amor. Eso me impactó más que cualquier otra cosa. Él no los envió aquí. Caminaron paso a paso, mentira tras mentira, excusa tras excusa. Y luego sellaron la puerta tras ellos. Quería gritar, correr, hacer algo. Pero Jesús me dijo, Emily, no puedes salvarlos, pero sí puedes advertirles. Empezamos a ascender de nuevo. La luz regresó. El dolor en mi pecho permaneció, pero ahora se le unía algo más, fuego, no un fuego de ira, sino de propósito. Me volví hacia él mientras las sombras se desvanecían tras nosotros. ¿Cómo les advierto? Viviendo, dijo, diciendo la verdad, mostrándoles la diferencia entre la sombra y la luz.
¿Pero me creerán?, pregunté. Algunos no lo harán, dijo. Algunos se burlarán de ti, otros intentarán silenciarte, pero algunos te escucharán. Y para ellos, la verdad lo cambiará todo. Hizo una pausa. Nunca debes olvidar lo que viste aquí, ni la oscuridad, ni el dolor, ni la pérdida. Porque cuando hablas con amor y urgencia, lo sentirán. Y entendí algo vital, no decimos la verdad porque seamos mejores. La decimos porque hemos visto, porque hemos estado donde las mentiras nos llevan, y porque el amor advierte, incluso cuando duele. Nos elevamos de nuevo a la calidez de su presencia. El dolor que sentía al presenciar el infierno se aferraba a mí como niebla, pero su amor ahuyentó el frío. Me aferré a él, sin brazos ni cuerpo, pero con cada parte de lo que ahora sabía que era mi verdadero yo, mi alma. Jesús estaba ante mí, brillando con una paz que de alguna manera contenía tristeza y alegría, una fuerza serena, un amor perfecto, y pude sentir que el momento se acercaba. No quiero volver, susurré, aunque mi boca no se movió. Me miró con dulzura. Lo sé. Quiero quedarme aquí contigo, bajo esta luz. No quiero volver a la oscuridad de ese mundo. Lloraba, no de pánico, sino de dolor. La tierra se sentía lejana, fría, confusa, ruidosa. No quería volver a ella, al dolor, a la presión, a las conversaciones superficiales y las risas fingidas. Quería quedarme aquí, donde todo tenía sentido. Jesús extendió su mano y la posó sobre mi hombro. Fue lo más real que jamás había sentido, firme, segura, cálida. Pequeña, dijo. Tu tiempo aún no ha terminado. Mi espíritu tembló. Quise protestar, suplicar. Pero en el fondo, ya sabía a qué se refería. Lo que me había mostrado no era solo para mí. Era una misión. Recordé a Mike, mi hermano pequeño, sentado en la sala viendo ese vídeo, un hilo de oscuridad lo envolvía. Les he mostrado estas cosas no para asustarlos, dijo Jesús, sino para armarlos. Sus palabras no eran solo instrucciones. Eran protección. Sentí que se asentaban en mí como una armadura. Debes ser una luz. Di lo que viste. Vive lo que sabes. Debes contarles la mentira y la verdad, lo que buscan y lo que es real. Pero no me creerán, dije. Solo soy un niño. Sonrió. Por eso escucharán. No entendí lo que quería decir en ese momento, pero ahora sí. A veces la verdad debe venir de alguien inesperado, alguien que no ha sido entrenado para actuar ni convencer, alguien sin nada que ganar, solo amor que ofrecer. No recordarás cada detalle, continuó, pero recordarás la sensación. Llevarás la verdad en tu espíritu y te guiará. Luego me miró con más profundidad que nadie. Será difícil. Se burlarán de ti. Algunos tergiversarán tus palabras. Otros intentarán callarte. Pero no tengas miedo. Estaré contigo en cada paso, en cada momento. No respondí. No podía. Estaba demasiado abrumada, con un propósito. Una misión se había plantado en mi alma como una semilla, y mientras lloraba, sentí que empezaba a echar raíces. Entonces me mostró una última visión. Estaba de vuelta en casa, pero no en el presente, sino en el futuro. Me vi hablando, no en un escenario, ni con un micrófono, sino compartiendo con conocidos, en línea, en conversaciones, entre lágrimas, escribiendo y momentos de tranquilidad. Y vi a la gente despertar. No todos a la vez, no todos, sino uno por uno, las luces se encendieron. Vi a una niña tirar su teléfono en medio de la noche y clamar a Dios por primera vez en años. Vi a un hombre en una habitación de hotel caer de rodillas y decir, Jesús, si eres real, te necesito. Vi a una madre abrazar a su hija y orar por la fuerza para criarla en la verdad. No todos creyeron, pero algunos sí. Y para esos pocos, el mundo entero cambió.
Jesús me miró por última vez. Ve en paz, Emily, y diles que los amo. No era un mensaje para una sola persona. Era para todos, para quienes se sienten vacíos, para quienes se sienten olvidados, para quienes creen que es demasiado tarde, para quienes persiguen luces que solo conducen a sombras. Quería que supieran que los ve. Conoce su dolor. No se ha dado por vencido con ellos. Y los quiere de vuelta en casa. La luz a nuestro alrededor empezó a atenuarse. Grité, no de miedo, sino de anhelo. Volveré, ¿verdad?, algún día. Su sonrisa me dijo todo lo que necesitaba saber. Entonces las estrellas se desvanecieron. El calor se retiró, y caí rápido a través de las capas de espacio y silencio, de nuevo en el ruido, en mi cuerpo, en el dolor. El regreso fue violento, como si me hubieran sacado del océano más tranquilo a una tormenta desbocada. El aire me atravesó los pulmones como fuego. El pecho me ardía. La garganta me gritaba. Sentí un peso profundo y aplastante en las costillas. Luego, luces brillantes, ásperas y frías. Pitidos, voces. Pánico. Ha vuelto, gritó alguien. Tenemos pulso. Abrí los ojos, pero todo estaba borroso. Me introdujeron un tubo de plástico por la garganta. Sentía las extremidades pesadas. Había gente con uniformes azules sobre mí. Estaba en una ambulancia. Una mujer se acercó. Tenía ojos amables, pero abiertos de par en par por la sorpresa. Cariño, ¿estás bien? Vas a estar bien. Tuviste una reacción alérgica grave. Quédate con nosotros. Pero no estaba bien, no en el sentido en que ellos querían que estuviera. Porque acababa de estar con él. Acababa de ver cosas que nadie debería haber visto. Y ahora estaba de vuelta con vida, pero cambiada para siempre. Me llevaron de urgencia al hospital. Mi mamá y Maike llegaron poco después. Me tomó la mano y lloró con más fuerza que nunca. Mi papá voló desde Chicago esa noche. Recuerdo cómo me abrazó, como si pensara que iba a desaparecer de nuevo. Más tarde, entró un médico, canoso, serio, de esos que lo han visto todo. Miró su historial y luego a mí. Tienes mucha suerte, dijo en voz baja. Estuviste inconsciente casi 9 minutos. No tenías latidos. Tu madre empezó la RCP. Los paramédicos trabajaron durante lo que pareció una eternidad. Y aún así, hizo una pausa, negando con la cabeza, estás aquí, despierto, lúcido, sin daño cerebral. Es un milagro. Un milagro. No tenía ni idea. Quería contárselo todo, pero sabía que no me creería, todavía no. Por un tiempo, no hablé mucho. Solo observaba. Escuchaba. Sentía todo con más intensidad. La música sonaba diferente. La luz del sol se veía diferente. En las personas, en sus ojos, ahora podía ver el dolor tras ellas, incluso cuando sonreían. Y poco a poco, empecé a hablar. Primero con mi familia, luego con algunos amigos. Algunos lloraron, otros rieron nerviosamente. Uno me dijo que acababa de tener un sueño descabellado y que probablemente debería guardármelo para mí. Pero yo sabía la verdad. No lo había imaginado. No lo había inventado, porque ningún sueño te ha hecho llorar de alegría en el sueño ni despertar con un propósito. Recordé lo que dijo Jesús, serás luz. Así que empecé a escribirlo todo, incluso las partes que dolían, incluso las que incomodaban a la gente. Y ahora lo comparto contigo, porque esta no es solo una historia. Es nuestra historia. Todos estamos en ella, todos navegando, todos buscando, todos intentando saciar un dolor que no entendemos. Pero he estado en el otro lado. Y te digo, la fama no lo arreglará.
El dinero no lo curará. Los seguidores no lo sanarán. Solo Jesús lo hará. Él no es un mito. Él no es un cuento de hadas. Él no es un Dios entre muchos. Él es la verdad, la luz, el único amor verdadero que existe. Y Él te ve. Él conoce las partes de ti que nadie más ve, el dolor que escondes, los errores de los que te arrepientes, las preguntas que te da miedo hacer. Y aún así, Él te ama, no por lo que haces, no por a quien impresionas, sino por quien eres. No tienes que ser famosa. No tienes que ser perfecta. Solo tienes que decir que sí. Así que aquí estoy, una chica de 15 años que murió y vio la verdad tras la cortina. Y regresé, no por ser valiente, sabia o especial, sino porque Él me pidió que te dijera, no cambies tu alma por nada del mundo. No vale la pena. Abre tu corazón. Pregúntale si es real. Pídele que te lo muestre. Y luego quédate quieta y escucha, porque lo hará. Lo hizo por mí. Y te prometo que lo hará por ti también. Si este testimonio te conmovió, suscríbete a este canal. Deja un comentario abajo. Quizás alguien más esté buscando la luz ahora mismo, y tus palabras podrían guiarlo. Y recuerda, Jesús te espera.